Desde el primer momento en que Sergio puso un pie en aquel campo de césped, supo que algo había cambiado. No era el lugar, ni siquiera la rutina del equipo universitario. Era algo más silencioso, más difícil de explicar. Iván, el nuevo preparador físico del equipo, no parecía diferente al resto, serio, puntual, enfocado. Pero bastó un cruce de miradas durante la charla inicial para que Sergio sintiera que ese semestre no sería como los anteriores. Él había jugado fútbol desde los 12 años. Competía bien, tenía técnica, y aunque no era el más veloz, destacaba por su resistencia. Lo que nunca había sentido era que su lugar habitual, su refugio en la cancha, se transformara en un espacio de dudas internas. Y todo había comenzado con esos entrenamientos matutinos que Iván dirigía con una precisión casi matemática. Iván no hablaba mucho. Observaba, corregía, indicaba sin elevar la voz. Pero cada vez que pasaba cerca de Sergio, parecía que su atención se detenía apenas un segundo más. No era evidente, pero Sergio lo notaba. Lo sentía. Y lo que al principio confundía con presión deportiva pronto empezó a removerle algo más profundo. Una tarde, tras la práctica, Iván le pidió quedarse unos minutos más para reforzar una rutina de estiramiento. Fue breve, profesional. Pero al terminar, cuando Sergio tomó su mochila, escuchó una frase que no olvidaría. Hay algo en ti que me recuerda a mí cuando tenía tu edad. No había sido una confesión, ni siquiera una insinuación. Pero desde ese día, Sergio empezó a cuestionarse cada gesto, cada palabra, cada cruce de caminos en el campus. No lo compartió con nadie. En su círculo, este tipo de sentimientos no se nombraban. Y aunque nadie lo agredía, el silencio social era igual de fuerte. Así que Sergio tragó sus dudas y se convenció de que lo que sentía era simple admiración. Nada más. Pero esa idea se rompió por completo un viernes, cuando durante un ejercicio de coordinación, Iván lo tomó del brazo para corregir su postura. Fue un contacto mínimo, técnico. Pero la forma en que la piel de Sergio reaccionó, la velocidad con la que su pulso cambió, lo hicieron comprender que no podía seguir negando lo que pasaba dentro de él. Desde ese día, comenzó a evitar quedarse a solas. Inventaba excusas, se marchaba rápido. Pero Iván también cambió. No lo presionaba, pero tampoco retrocedía. Era como si supiera, sin decirlo, que algo vibraba en ese espacio compartido, aunque ninguno de los dos lo mencionara. Y entonces apareció Mario. Mario había sido su compañero de clase en primero. Siempre fue carismático, un poco intenso, pero atento. Hacía semanas que no hablaban mucho, pero esa misma noche le escribió por mensaje. Le propuso verse en la plaza frente a la biblioteca. Sergio aceptó. Sintió que necesitaba hablar con alguien, aunque no supiera exactamente qué decir. Cuando llegaron al banco, Mario no perdió tiempo. Le preguntó si estaba bien, si había pasado algo. Sergio no respondió directamente, pero Mario parecía saber más de lo que mostraba. Le dijo que Iván no era una figura tan neutra como todos pensaban. Que había escuchado rumores. Que no sería raro que se acercara más de la cuenta. Sergio se sintió atrapado. No sabía si Mario hablaba con intención o solo repetía chismes. Pero una incomodidad se instaló en su pecho. ¿Y si todo lo que había sentido era una distorsión? ¿Y si solo estaba malinterpretando gestos profesionales? ¿Y si se estaba exponiendo a una situación que nadie entendería? Esa noche no durmió. Repasó cada palabra, cada gesto, cada reacción suya. La confusión no era nueva, pero ahora tenía nombre, forma, rostro. Iván. Y por primera vez, se preguntó si lo que sentía era algo que debía callar, o algo que necesitaba comprender. Sergio comenzó la semana siguiente con una extraña mezcla de incomodidad y curiosidad. Evitaba mirar directamente a Iván durante los entrenamientos, pero su atención se dirigía inevitablemente hacia él. Cada indicación, cada pausa entre ejercicios, cada momento de silencio compartido lo dejaban con una sensación difícil de nombrar. Era como si todo lo que había logrado controlar hasta ahora, empezara lentamente a salirse de sus manos. Iván, por su parte, no cambió su actitud. Continuaba firme, metódico, distante pero presente. Sin embargo, Sergio notó pequeños detalles, la forma en que lo observaba cuando pensaba que nadie lo veía, la manera cuidadosa en la que evitaba el contacto físico innecesario, como si presintiera el torbellino interno del jugador. Una tarde, tras un entrenamiento particularmente exigente, Sergio decidió quedarse unos minutos más para correr solo en la pista.
No quería pensar, solo moverse. Pero Iván apareció al poco rato. No dijo nada. Caminó en dirección opuesta, manteniendo la distancia. Aún así, Sergio sintió que el aire se volvía más denso. Cuando finalmente se detuvo, Iván seguía allí, de pie, observando sin juicio. Y entonces lo dijo, sin rodeos, sin adornos. No estás obligado a seguir evitando lo que sientes. No fue una pregunta. Fue una afirmación que resonó con fuerza en el pecho de Sergio. Él no respondió. Solo bajó la mirada y asintió muy levemente. Era la primera vez que alguien nombraba lo que él ni siquiera se había atrevido a decir en voz alta. Y aunque el silencio los envolvió durante el resto de esa tarde, algo se había roto. Algo que ya no volvería a ser igual. Los días siguientes fueron una constante contradicción. En la cancha, todo seguía igual. Pero fuera de ella, cada cruce con Iván tenía una carga nueva. Un tipo de tensión que no era incómoda, pero sí intensa. A veces, sus caminos coincidían en el gimnasio, otras veces en los pasillos vacíos del edificio deportivo. Siempre eran encuentros breves, sin palabras, pero con miradas que decían más de lo que cualquiera hubiera podido admitir. Un miércoles, después de una sesión de videoanálisis, Sergio encontró un sobre en su casillero. No tenía nombre, solo una hoja doblada en 4 partes. Dentro, una nota escrita a mano: no hay respuestas claras, pero a veces basta con hacerse la pregunta correcta. No había firma. Pero Sergio reconoció la letra. Era de Iván. No entendió del todo lo que quería decirle, pero esa frase se quedó con él durante días. Y fue entonces cuando cometió un error. Movido por la confusión, por la necesidad de hablar con alguien que no lo mirara con la misma intensidad que Iván, Sergio buscó nuevamente a Mario. Se vieron en una cafetería cercana al campus. Mario, sin rodeos, preguntó si los rumores eran ciertos. Sergio no supo qué responder. No tenía pruebas, ni hechos concretos, solo una cadena de momentos cargados de algo que no sabía definir. Mario, con tono protector, le advirtió que no se dejara engañar. Que esas cosas podían terminar mal. Que no todos estaban preparados para entender lo que él quizá empezaba a sentir. Sergio salió de allí con una sensación de culpa y vacío. No era que Mario hubiera dicho algo terrible, pero sus palabras llevaban una sombra de miedo. Un miedo que Sergio no quería heredar. Esa noche no durmió. Pensó en dejar el equipo, en alejarse, en cortar de raíz todo lo que lo removía por dentro. Pero cuando llegó la mañana y se puso las zapatillas para entrenar, supo que no podía escapar. Porque esto no se trataba solo de Iván. Se trataba de él mismo. De lo que llevaba tiempo evitando. Y así, sin decirlo en voz alta, tomó una decisión: no huiría más. No se precipitaría, pero tampoco se seguiría negando. El siguiente paso sería suyo, y nadie más decidiría por él lo que debía sentir. Sergio llegó temprano aquel viernes, antes que el resto del equipo. Quería despejarse, liberar su mente corriendo algunas vueltas alrededor de la cancha. Mientras sus pasos resonaban sobre el pavimento aún húmedo por el rocío, no podía evitar preguntarse si Iván aparecería. Y sí, apareció. Silencioso, con la misma postura firme de siempre, pero sus ojos cargaban un leve destello de duda. Ambos lo sabían, nada había sido igual desde aquel intercambio breve, desde esa frase escrita que Sergio aún llevaba en el bolsillo interior de su mochila. El entrenamiento grupal transcurrió con normalidad, al menos en apariencia. Iván mantenía su profesionalismo, evitando cualquier gesto que pudiera leerse como distinto. Sergio, por su parte, se obligaba a concentrarse en los ejercicios. Sin embargo, cada vez que sentía su mirada cruzarse con la de él, su cuerpo respondía con una mezcla de inquietud y deseo de comprender más. No de acercarse físicamente, sino de entender qué los unía, qué espacio ocupaban en la vida del otro. Esa misma tarde, al finalizar la jornada, Iván pidió a Sergio que se quedara unos minutos. El resto del equipo ya se marchaba. Nadie cuestionó nada, después de todo, no era raro que el entrenador ofreciera retroalimentación personal. Estaban solos en el gimnasio. Iván se apoyó contra una de las paredes y habló con voz serena. Dijo que notaba cambios en su actitud. No lo decía como reclamo, sino como hecho. Afirmó que el rendimiento de Sergio se había vuelto más impulsivo, menos enfocado. Sergio escuchaba sin interrumpir, pero su mente estaba lejos del análisis táctico. Iván terminó diciendo que, si necesitaba tiempo fuera, podía pedírselo.
Sergio sintió una punzada en el pecho. No quería tiempo fuera. Lo que necesitaba era sincerarse. Pero aún no podía. En lugar de responder, agradeció con un gesto y salió del lugar. Esa noche, mientras repasaba mentalmente lo ocurrido, entendió que Iván le estaba dando una salida. Una vía segura para alejarse antes de que las cosas se volvieran más difíciles. Pero Sergio no quería huir. Estaba harto de hacerlo. Desde niño había evitado conflictos, emociones intensas, preguntas difíciles. Y ahora, cuando por fin sentía que algo verdadero emergía en su interior, no pensaba reprimirlo de nuevo. El fin de semana, Sergio no escribió ni buscó a Iván. Tampoco respondió mensajes de Mario. Se desconectó del mundo exterior y se dedicó a ordenar su mente. Caminó largo rato por la ciudad, pensó en su niñez, en los silencios familiares, en las miradas de aquellos que alguna vez lo hicieron sentir diferente sin decirlo abiertamente. Todo eso volvía ahora, pero ya no como amenaza, sino como confirmación de que había crecido. El lunes volvió al entrenamiento como si nada hubiera pasado. Fue puntual, concentrado, incluso bromista con sus compañeros. Pero había una determinación nueva en él. Y cuando terminó la sesión, no esperó a que Iván hablara. Fue él quien se acercó, sin rodeos, con la voz firme. Quiero entender lo que está pasando. Y no me refiero al juego. Iván no reaccionó de inmediato. Bajó la mirada por un segundo, como si también hubiese estado esperando ese momento. Luego asintió y respondió que hablarían. No allí, no ahora. Pero pronto. Esa promesa silenciosa fue suficiente. Sergio volvió a casa con el corazón acelerado. No sabía qué significaba todo esto, no podía predecir las consecuencias. Pero sí sabía que el camino ya no tenía marcha atrás. Había dado el primer paso. Lo demás sería incertidumbre, sí. Pero también posibilidad. El martes llegó con la misma rutina de siempre, pero el aire entre Sergio e Iván era diferente. Había algo suspendido, una conversación pendiente que flotaba entre los movimientos técnicos, los silbatos y las correcciones. Sergio no dejó de entrenar con intensidad. Al contrario, parecía incluso más centrado. Pero en sus gestos se notaba una espera silenciosa, una expectativa contenida. Iván, por su parte, lo observaba desde cierta distancia emocional, con la misma profesionalidad que siempre había mantenido. Sin embargo, ahora era evidente que esa barrera no era solo profesional. Había algo más, una precaución que no había existido antes. El respeto que mostraba era casi excesivo. Parecía temer decir o hacer algo que pudiera confundirse. Sergio lo percibía todo. Al finalizar la sesión, Iván se le acercó, como había prometido. Sin gestos innecesarios, le indicó que lo esperara unos minutos. Salieron del gimnasio en silencio, caminaron unos metros hasta una zona apartada del complejo deportivo, donde solían almacenar material. Era un lugar discreto, alejado de miradas. Allí, sin preámbulos, Iván empezó a hablar. Dijo que notaba tensión, que no era sano para ninguno de los dos ignorar lo que estaba pasando. No mencionó sentimientos ni atracción. Solo habló de realidades, del tiempo compartido, de los límites, de las dudas que ambos podían tener. Sergio escuchaba con atención, sin interrumpir. Luego, en voz baja, reconoció que había momentos en los que no sabía cómo actuar. No porque sintiera algo incorrecto, sino porque no sabía si tenía derecho a sentirlo. Ese reconocimiento no generó rechazo en Iván. Al contrario, asintió con serenidad y compartió que también estaba confundido. No por lo que veía en Sergio, sino por lo que eso despertaba en él. Ambos eran adultos, ambos sabían lo que implicaba cruzar ciertas líneas en contextos tan estructurados como el deporte. Pero lo que estaba ocurriendo entre ellos no nacía del impulso ni del deseo sin rumbo. Nacía de la cercanía, del respeto, de la atención cotidiana. Iván dejó claro que, como entrenador, no podía permitir que lo personal interfiriera en lo colectivo. Pero como ser humano, no podía ignorar lo que sentía. Fue la primera vez que lo dijo. Y aunque no mencionó nombres, el sentido fue claro. Después de esa conversación, no hubo promesas ni decisiones. Solo un acuerdo tácito de no seguir fingiendo indiferencia. Volvieron al gimnasio, cada uno con pensamientos agitados, pero con una calma nueva. Habían dicho lo esencial. Esa semana transcurrió con una nueva normalidad. Nadie del equipo sospechaba nada, todo seguía su curso habitual. Pero para ellos,
cada gesto, cada palabra, cargaba ahora otro peso. Iván era más cuidadoso que nunca, pero no distante. Sergio respetaba sus límites, pero no reprimía su humanidad. Una tarde, mientras revisaban una rutina individual, Iván se detuvo un segundo. Simplemente lo observó y dijo que lo estaba haciendo bien. Fue un comentario breve, casi profesional. Pero en su tono había algo más. Sergio lo notó. No respondió, solo asintió y continuó. Ese fue su nuevo lenguaje, sin excesos, sin confusión, pero tampoco negación. Esa noche, Sergio escribió en su cuaderno algo que no pensaba mostrar a nadie. A veces, lo más difícil no es aceptar lo que sentimos. Es aceptar que no siempre sabremos qué hacer con ello. ¿Y está bien? Con el paso de las semanas, lo que al principio era confusión se convirtió en comprensión silenciosa. Iván y Sergio no necesitaban explicarse en cada gesto ni definir lo que estaban viviendo. Se trataba más bien de una transición interna, de una evolución que ambos aceptaban con madurez. El respeto que los unía se volvió aún más firme, y la confianza mutua, más profunda. El ambiente del equipo seguía siendo el mismo, disciplinado y exigente. Sin embargo, algo en la forma en que Iván guiaba las sesiones había cambiado. Era más atento, más observador, como si se permitiera conectar emocionalmente con sus jugadores sin traspasar su rol. Sergio, por su parte, mantenía la misma dedicación, pero ahora con una serenidad distinta. Ya no estaba atrapado en sus propias preguntas. Había comprendido que no necesitaba una respuesta inmediata para todo. Un día, después de una larga práctica, Iván se sentó junto a Sergio en las gradas. No hablaron mucho. Solo miraron cómo el resto del equipo recogía los materiales. En ese momento, Iván dijo que no todos los vínculos tienen que encajar en una sola definición. Que a veces, lo que nace entre dos personas no necesita nombre, sino cuidado. Sergio lo escuchó en silencio. No porque no tuviera nada que decir, sino porque entendía perfectamente. En esa pausa compartida, sin palabras grandes ni promesas, sellaron algo más importante que una declaración: el compromiso de tratarse con honestidad y sin miedo. Después de eso, sus caminos no se volvieron dramáticamente distintos. Siguieron trabajando juntos, compartiendo espacio y respeto. Pero cada uno también comenzó a construir fuera del deporte. Sergio retomó un antiguo interés por la música. Iván empezó a escribir notas sobre liderazgo emocional en el deporte. Ambos sabían que el vínculo que los unía no se agotaba en el día a día, pero tampoco necesitaba convertirse en algo que los limitara. Cuando la temporada terminó, Iván fue transferido a otro club como parte de un nuevo proyecto profesional. La despedida fue sobria, como corresponde en el entorno deportivo. Pero antes de irse, le entregó a Sergio una pequeña libreta. En la primera página había una frase escrita a mano: «Gracias por recordarme que el respeto también puede transformar». Sergio guardó esa libreta como algo valioso, no por lo que representaba del pasado, sino por lo que significaba para su crecimiento personal. No se trataba de una historia de amor truncado ni de un romance secreto. Era algo más real, dos personas adultas que supieron ver en el otro un reflejo necesario para evolucionar. Años después, cuando Sergio ya entrenaba a jóvenes en un pequeño centro deportivo, recordaba aquella etapa con gratitud. No porque todo hubiera sido fácil, sino porque había sido verdadero. Entendió que las emociones no siempre buscan expresarse de forma pública. A veces, basta con saber que existieron y que nos dejaron mejores de lo que éramos. Y así, sin necesidad de finales espectaculares, la historia encontró su cierre. No como un punto final, sino como una pausa madura en medio del camino. Porque aceptar lo que sentimos, incluso si no sabemos cómo llamarlo, también es una forma de crecer.